Acabas de reproducir un podcast sobre publicidad hecho por publicistas y para publicistas que intenta alejarse todo lo posible del clásico podcast de publicidad. Si es que eso existe, claro. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera temporada de Concede Copy. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás? Regular. ¿Regular por qué? Cuéntame. Porque yo pensaba que habíamos quedado a las 7. Ya, pero no. Y ha sido la primera vez que me he cogido un taxi desde la oficina hasta ¿Ves? mi casa. El podcast te ofrece experiencias Si me nuevas. dejaran teletrabajar todos los días, @jefes. Yo os lo recomiendo porque así podemos grabar cuando nos da la gana, no tenemos que esperar a que Leonor termine, ya luego puede acabar ella de trabajar. Bueno, no, eso no. ¿Tú qué tal? Esto era mentira. Yo te iba a decir una cosa, pero te voy a decir otra. Me iba a meter mucho contigo porque, bueno, en el programa anterior dijiste muchas veces la palabra pizza. Y ahora ha salido el anuncio este de si es pizza o es pizza, y ya te digo yo que es pizza. ¿Es pizza? Porque se han inspirado en mí, Puede no sé ser. si te has dado cuenta. Puede ser. Igual vieron el episodio y lo sacaron rápido. Hay gente de Siux que es amiga nuestra. Roberto Lara. Y hablando de Siux, por cierto, voy a contar una cosa muy rápido que ha pasado. Y es que, hablando de las tazas que tenemos que producir para el premio, no voy a decir aún quién, ¿vale? Pero esto está pasando. Por si se echan para Por atrás. si se echan para atrás, efectivamente. Pero alguien me ha escrito hoy por LinkedIn y me ha dicho, las putas tazas os las hago yo, ¿vale? Alguien muy guay, Sí, generoso generoso y además de puta y madre. increíble. Todo Por ahora, parece que va... salvo que se echen para atrás. Sí, no, va todo para adelante, parece que está... Y bueno, ya os diremos quién es, le daremos mucho las gracias si esto se hace efectivo. Así que vamos ya al lío, dicho esto, porque no queremos alargar demasiado y vamos a hablar de un tema bastante calentito. Porque hoy, ¿de qué vamos a hablar, Leonor? Sí, porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y de cómo está entrando en nuestro sector, sobre todo, que aquí es un podcast de publicidad. Sí, ya adelantamos que está entrando fuerte, pero por no hablar, que es lo mejor que se nos da a nosotros, ¿vale? Tenemos a alguien que sabe hablar de esto, ¿vale? Porque él es ChatGPT, prácticamente, ¿vale? O sea, muchas veces nos preguntamos con qué información está entrenado ChatGPT, pues es con lo que sabe nuestro invitado. Sí, porque, nuestro invitado además de esto, de ser ChatGPT, fue fundador de Social Noise, una agencia centrada en digital que ahora se llama Darwin and Byrne. Sí. No sé si lo he dicho bien, luego Sí, me muy corregirán, suelen hacerlo. Yo, concretamente. Sí, también es fundador, socio y está metido en 1000 iniciativas, ¿vale? Como Digital Noise, Good TV, Impact Accelerator, Aticolab, Hub Carpool y no digo más porque no acabaríamos el programa, seguramente. Sí. Y por ir a lo actual, pues es director de innovación en Mindset, una consultoría que diseña experiencias de aprendizaje transformadoras, y también es director ejecutivo de Innuba, Yes. que esto es una consultora que en sus propias palabras hace innovación social trascendental. Y él personalmente está enfocado en la innovación, la prospección de futuros y la tecnología, y para mí es mi gurú personal de inteligencia artificial. Así que, David Alayón, bienvenido a Concede Copy. ¿Cómo estás? Pues muy bien, menuda presentación. Hombre, Un placer. Hemos estar resumido, por aquí. y es No. corta, una presentación corta. Madre mía. Yo tengo que decir que Day en algún punto me presentó por lo que había generado, no sé si Perplexity o una IA. Tengo que decir que es el texto que suelo utilizar yo y enviar para que me presenten porque es maravilloso ese texto. Pero sí, resumido. Muy bien, pues ahora lo primero que hacemos en este programa, aparte después de hacer el idiota y presentar al invitado, es el concurso por el que nos paga la Madrid Content School. Concede Content, el concurso donde comprobamos quién sabe más de branded content del mundo. Un programa inspirado en ¿Quién quiere ser millonario? ¿Vale? Hacemos 3 preguntas, cada pregunta tiene 4 respuestas y bueno, tú nos dices una de ellas y si aciertas es maravilloso, si fallas es maravilloso también porque no pasa nada en ninguna de las opciones. Así que... O quizá una taza en el futuro. Bueno, más futuro. de momento esta no es la sección de las tazas, esa es otra.
Ya veremos. Yo lo dejo ahí. Una taza, un llavero. Vale, bueno, ya veremos. No pidas más merchandising que aún no nos han dado las tazas. Vamos allá. Bueno, son preguntas sobre Branded Content, ¿vale? Que por eso nos patrocina la Madrid Content School, porque ellos son los del Branded Content, pues tenemos que hablar de Branded. Y son unas preguntas que a veces son un poquito más fáciles, a veces son un poquito más difíciles, pero yo creo que teniendo toda la información de ChatGPT te lo sabrás. Vamos a ver. No lo sé, lo veo complicado, ¿eh? Si fuera otra temática, pero Branded Content, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Vamos allá. Primera pregunta. En marzo saltaba la noticia de que el gobierno invertiría 3,6 millones en una campaña de Branded Content. ¿Qué promocionará? A. El sector agrícola. B. La industria audiovisual. C. El turismo. O D. La Casa Real. Madre del amor hermoso. Pues a ver, a ver, el caso es que me suena, lo que pasa es que a lo mejor estoy totalmente equivocado. Yo hubiera dicho otra, la verdad, pero me suena que es la B, ¿vale? La de audiovisual. Me suena. Bueno. De hecho, lanzaron yo creo que una ayuda bastante grande relacionada con podcasting también, para promocionar el podcasting y tema de cultura. Podría ser esa, no lo sé. Vamos a comprobar. Igual no es lo mismo, igual has acertado, igual no. ¿Comprobamos? Correcto. Muy bien. Oh, bien, Efectivamente. Sí, es para promocionar la industria audiovisual española. Se cerró un concurso público el 1 de abril y en breve imagino que veremos quién se lo lleva. No sé si tiene que ver con el podcasting o no. No hemos investigado tanto. Yo creo que es otra cosa, pero bueno, ha acertado. Y a mí lo que todo el dinero está bien. Lo que me parece una pena es que no vayamos a ver The Crown a la española, ¿vale? Si hubieran hecho la versión para la Casa Real, si esto financiara la Casa Real. Porque sería un poquito la mezcla entre la Veneno y la Mesías, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántos millones de euros, hoy va de panoja el programa, sí. ¿Cuántos millones de euros se invirtieron en Branded Content en 2023? A. 550. B. 2. C. 103. D. 1.000 millones. Vale, claramente la D no es. Espero, no creo. La B era 2 millones, ¿no? O sea que creo que tampoco es. O sea, estoy la A y la C. La C era la de 100 y pico millones, ¿no? La C son 103, la A 505, ¿vale? Y la D 1000. ¿En España? Sí. Vale. Sí. Habría que definir lo que es el branded content. Pero bueno, voy a ir. El concepto puede ser muy amplio. Sí, la verdad. Pero bueno, intuitivamente voy a decir que la C. ¿La C, 103 millones? Sí, estaría entre la A y la C, pero bueno, venga, voy a ir con la C. Vamos a descubrir. 103 millones, 550. Casi. A ver, esta era muy difícil. Chuparse el dedo y probar. Pero bueno, la fuente es InfoAdex, que según ellos la inversión estimada en medios, o sea, lo llaman medios estimados de branded content. Y según ellos, la inversión en estos medios es de 550 millones de euros en 2023 y esto ha aumentado en un 21,2% desde el 2022. Así que vamos bien. Apuntados a la Madrid Content School porque hay trabajo. Muy bien metida, Leonor. Muy bien. Así sí. Vale, experto. Vamos con la tercera y última pregunta, con la melodía que más me gusta. Vamos a por dos acertadas. ¿Qué marca alquiló un trozo del informativo matinal de Ángel Martín para llenarlo de noticias cargadas de ilusión? A. IKEA. B. Coca-Cola. C. Picolín. D. Forocoches. Madre mía. A ver, intuitivamente de nuevo, porque esta no tengo absolutamente ni idea. Diría que Coca-Cola, por el territorio de la felicidad y demás. Pero la A era IKEA, la B era Coca-Cola, la C Picolín. Bueno, voy a quedarme con Coca-Cola por la primera intuición. Vale.
Desvelamos si ha acertado. Bueno, hay un acierto. Lo siento. Hay un acierto. A ver, a lo mejor, claro, si te hubiéramos dicho el claim de la campaña, que es la ilusión es el despertador que suena más fuerte, Ostras. hubieras ya adivinado que Picolín, efectivamente es Picolín, claro. Claro. Sí. Y lo que hicieron es una acción en la que varios niños le robaban pues un trocito de informativo a Ángel Martín y contaban las noticias que más ilusión le habían hecho esa semana. Muy bien. Estaba gracioso. Y hay que pensar que Coca-Cola, el territorio de ahora ya no son felices. Ahora ya... Ahora está saben complicada mucho. la cosa. Ahora está muy bueno. Y ya está, pero la felicidad, eso ya no... ¿Eso para qué? No les interesa. Ya el territorio de la felicidad ya no... Nah. para nadie, ¿no? Ya, Es una se época Ya tienen acabado. dinero, todo el que quieren, para que lo de felices ya les viene de serie. Bueno, vamos a meternos en... Vamos a hablar un poquito de ti antes de hablar de inteligencia artificial. ¿Vale? Y bueno, yo te quería pedir que nos contaras un poco cómo fue fundar una agencia como Social Noise. ¡Wow! Pues a ver, pues fue una aventura bastante interesante. A ver, claro, hay que poner en contexto que estamos hablando del año 2008. Sí. De hecho, había una agencia anterior que se llamaba Noise, que era una agencia de publicidad más tradicional y que los socios de esa agencia, concretamente Miguel Pereira y Fermín Álvarez, tenían la idea de montar una división mucho más digital, o sea, mucho más vinculada con lo que estaba surgiendo en ese momento, que era principalmente el mundo de las redes sociales. Y de hecho empezaron a hacer algunas campañas desde Noise, ¿no? Unas campañas con podcasting en ese momento, porque ahora mismo el podcast está como en boga, pero esto viene de largo. Es decir, Sí. yo recuerdo de ir a unas jornadas de podcasting en el 2009. Entonces, lo que pasa es que ha tenido digamos, auges y inviernos y declives, y ahora estamos en resurgimiento y en esplendor, ¿no? Pues en ese momento... Y en burbuja. Bueno, no sé si todavía a lo mejor le queda por crecer si es una burbuja, pero bueno. Pues en ese momento Miguel y Fermín tenían una idea y había otras personas como por ejemplo Jacobo Pérez, bueno, era un grupito sobre todo de gente, bueno, como con una mentalidad muy innovadora, muy de decir, oye, quiero reinventar, digamos, el mundo de la publicidad y el marketing, ¿no? Y además muy vincularlo con otro tipo de códigos, con otro tipo de entornos más digitales. Y yo, claro, yo no vengo del mundo de la publi ni del marketing, ¿no? Yo vengo del mundo de la ingeniería informática, o sea, de la parte de tecnología hard, ¿no? Y de repente, lo que pasa es que, bueno, en ese momento, pues yo había creado un blog que había tenido bastante recorrido, que se llama Pisito en Madrid, me gestionaba mis propias campañas, me había cacharrado con temas de diseño, y en uno de estos que conozco a Fermín y a Jacobo, y me dicen, oye, estamos montando una nueva división, pero va a ser una empresa independiente que en vez de Noise se va a llamar Social Noise. ¿Por qué no te sumas y de alguna forma das un poco esa parte tecnológica que nos falta, ¿no? Es decir, esto va la parte más de planning estratégico, la parte creativa, pero faltaba una parte de tecnología que estuviese, que no fuera un anexo, sino que estuviese, digamos, en el propio core, ¿no? Fundacional. Y me sumé y empezamos siendo, pues eso, 5 o 6 personas en un rebus, en un espacio ahí compartido muy pequeñito, y fue una auténtica locura porque pues en 2 años y poco pasamos a las 100 personas y empezamos a abrir en diferentes sitios, y la división de tecnología fue una división muy grande que en su momento se escindió como empresa independiente que se llamó Digital Noise. Les damos servicio a Social Noise. Yo estaba con el comité de dirección de Social Noise, pero dirigía, digamos, la parte de tecnología creativa, que llamamos la tecnocreatividad. Y a partir de ahí dimos servicio no solamente para Social Noise, sino también para otras agencias y otras marcas. Y bueno, tuvimos un recorrido, pues eso, durante 6 añitos viviendo, yo creo que fue un momento muy bonito porque vivimos el boom de las redes sociales. Fuimos los primeros certificados de Facebook en España, los primeros de Twitter. Empezamos a hacer muchas fórmulas diferentes, utilizando la parte de data, combinando de manera muy diferente, y claro, veíamos un poco publicidad tradicional o marketing tradicional conviviendo con campañas súper digitales que tienen su parte física, su parte online, una parte de data, no sé, como que vimos un momento de crecimiento muy, muy interesante. Y claro, trabajamos también para otras agencias, como que éramos digamos, la parte más digital o más de redes sociales que otras agencias, como pueden ser
pues Macan o como Gilby. Bueno, ya te digo, fue una época muy bonita y tuvimos un crecimiento muy chulo. Luego, como todo, pues vinieron otras cosas luego y la agencia pues mutó. Ahora, por ejemplo, Darwin y Verne. Te iba a preguntar, ¿por qué sales de ahí? Bueno, o sea, al final yo siempre digo, o sea, a mí me pasa una cosa muy curiosa, que es que cada 3 años yo tengo una especie como de piloto mental que salta, ¡ping!, y me dice, hay que cambiar. Y en Social Noise estuve 6 años y pico, el pilotito saltó a los 3 años, cuando ya habíamos crecido y habíamos expandido bastante, habíamos abierto en otros países, y en ese momento salió el pilotito y tuve la oportunidad de montar una división de innovación dentro de Social Noise, que más que por campañas iba por productos. Entonces desarrollamos, por ejemplo, un producto digital que gestionaba campañas para influencers para Desigual o Movistar. Diseñamos un producto basado en data alrededor de grandes eventos, de deportivos o televisivos, y lo empezamos a comercializar. Entonces era como una especie de división de producto interna y comercializamos esto para las marcas que trabajamos en la agencia. Y era un poco una filosofía diferente. Nos dieron también un Eureka, una financiación bastante grande para montar una plataforma de inteligencia artificial, diferente a la que hay ahora. En aquel momento era otro tipo de inteligencia artificial, otro tipo de procesamiento de información. Y la verdad que después de ese recorrido de unos 2 añitos y pico, 3 años, ya, pues bueno, sentía... Claro, yo no vengo del mundo del marketing y la publicidad, sino que estuve allí con un enfoque muy desde la innovación, del producto digital, e incluso la parte de campañas, pues le damos un enfoque también muy tecnológico, muy digital, y ya sentía después de ese recorrido que tenía que probar otra cosilla, y me di el salto al otro lado. Salté a Inditex, y en Inditex estuve, pues eso, unos casi 4 añitos. Está bien, porque justo iba a preguntar por la etapa de Inditex. ¿Qué tal es trabajar para un grande y para Mancio Ortega? Pues a ver, trabajar en Inditex fue... A ver, yo como casi cualquier empresa, la experiencia que tienes yo creo que es muy subjetiva de dónde caes. Si le preguntas a otras personas, pues te dirán una experiencia radicalmente diferente. En mi caso, yo tuve si preguntas por Asia, yo creo que no pensarán igual. No pensarán igual. En mi caso, concretamente, para mí fue una pasada, fue una auténtica pasada. Tuve mucha suerte, primero porque la persona que me fichó es un profesional espectacular, Alejandro Ferrer, que ahora mismo está en Londres, en Estée Lauder, y en ese momento volvía de Turquía, llevaba un montón de tiempo trabajando en Inditex y bueno, tenía un montón de ganas de hacer muchas cosas y tenía además la capacidad de moverlas, digamos, los hilos internos para que las cosas ocurrieran. Claro. Y luego era una área de nueva creación. Era el área de innovación que daba servicio a todas las cadenas, aunque trabajamos principalmente para Zara, pero daba servicio a todas las cadenas del grupo. Y luego con un ámbito internacional. Teníamos un presupuesto, teníamos bastante autonomía y tuvimos muchísima suerte de que nos dieron bastante cancha, ¿no? Entonces nos dio la posibilidad de definir el área de innovación y luego empezar a desarrollar diferentes tipologías de proyectos, tanto en punto físico, como puede ser pues las cajas autocobro, los probadores interactivos, el punto de recogida online en tiendas robotizado, mucha parte online, como puede ser temas de tallaje inteligente o temas de recomendación de prendas utilizando visión artificial. Montamos el primer chatbot, que ojalá hubiésemos tenido un chat GPT u otra cosa en ese momento, pero no lo teníamos, fue el infierno. Entonces pudimos montar muchos, y luego también, por ejemplo, para recursos humanos, que montamos una formación con realidad virtual, por ejemplo, o en temas logísticos, temas de trazabilidad, mucho RFID. La verdad que me dio la posibilidad de dar el salto de un entorno súper digital a un entorno muy físico. Es decir, tuve la oportunidad de construir cacharros físicos que se conectaban, porque el gran peso al final de Inditex, aunque venden mucho en la parte online, son las tiendas y es producto físico, ¿no? Entonces tenías muchas posibilidades, ¿no? Entonces, la verdad que mi experiencia fue, la verdad que muy, muy buena. Y viniéndonos ahora más a la actualidad, ¿qué hacéis en Innuba? Que antes lo ha definido Leonor, pero cuéntanos tú qué es bien lo que se hace, porque yo creo que es un proyecto muy chulo y que mola hablar de él. Pues mira, de hecho Innuba, el claim, digamos, que era innovación social trascendente, justo hace 2 mesecillos habéis hecho rebranding, ¿no? Justo después de 8 años hemos hecho rebranding, hemos hecho un nuevo posicionamiento y
digamos que innovación social trascendente se queda como muy pequeñita con respecto a lo que hacemos. Ahora hablamos de manera más amplia, hablamos de que diseñamos futuros positivos desde presentes complejos. ¿Y esto qué demonios significa? Vale. Pues Innova, digamos que nace con la filosofía de integrar el impacto positivo en el core de negocio de las compañías. Es decir, el hacer o el generar un impacto positivo no está reñido con el negocio, ¿no? Históricamente se ha considerado como que esto forma parte de la RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa, o la parte más de fundación, o que la sostenibilidad es algo muy técnico medioambiental. Y nosotros creemos que tiene que estar totalmente integrado en el core, que tiene que ver con un cambio de cultura, que tiene que ver con un cambio de formas de modelos de negocio, que tiene que ver con un cambio relacional con la propia cadena de valor, tiene que incluso ver con una forma diferente de comunicar. La comunicación es importante. Y pues con todo eso lo que intentamos es transformar las compañías. Si no tienen metido en el core de negocio el impacto positivo, como son la mayor parte de las empresas, pues intentar meterlo. Y si ya lo tienen, como por ejemplo pueden ser las ONGs, que trabajamos para muchas, o la parte de fundaciones corporativas, puedes incrementar el impacto de sus proyectos. Y lo hacemos mediante investigación, estrategia, innovación y comunicación. Tenemos como esas 4 áreas que llamamos pues entender, imaginar, accionar y contar. Pues mejor explicado que yo. Y eres también pluriempleado, porque creo que a la vez estás en Mindset como... Espera, no me sé el puesto. Como director de innovación, sí. Sí. A ver, realmente esto es una cosa que siempre me ha pasado. O sea, yo históricamente siempre digo que he tenido mi columna vertebral, he tenido como mi área troncal, siempre pues ha sido Social Noise en su momento, luego fue Inditex, ahora es Innova, pero luego tengo como diferentes satélites alrededor que le puedo dedicar más o menos tiempo, ¿no? En el caso de Mindset, pues en un momento dado le dediqué bastante tiempo a la hora de iniciar actividad y ponerla en marcha y demás. Ahora, pues ya que tiene un equipo muy consolidado, que ya está en marcha, realmente estoy más como advisor, como asesor, como consejero. Yeah. Lo mismo como las startups que ha contado Day, como pueden ser pues Hub Carpool, como pueden ser Ecodicta o De Buen Café. Digamos que estos son startups o empresas que en algún punto me he vinculado con ellas, principalmente como mentor y casi siempre al inicio. Y eso me ha dado pie. Yo cuando mentorizo una startup, yo nunca cobro nada, sino que digo que hago un mentorship for equity. Es decir, yo hago una mentoría y a cambio de un porcentaje. Entonces, al inicio de todo, pues es un porcentaje que no es mucho, es bastante poquito, pero lo suficiente como para estar yo involucrado, y si en el tiempo crece, pues también es una apuesta conjunta, ¿no? Es decir, pues yo me involucro un año con vosotros, claro, o año y pico ayudándoos en diferentes áreas, y a partir de ahí, si al final lo ponéis en marcha y crece, pues quién sabe, al futuro si hay algún éxito o hay alguna evolución, pues eso que nos llevamos todos, ¿no? Y luego doy mucha formación. Digamos que mi side project podría ser la parte de formación. Ahí de ahí me conoce en esas arenas, y sobre todo hay formaciones corporativas. En un momento dado pues di formaciones en másters o cosas así, o más universitaria, pero es algo que he ido dejando para dedicarme a formar a profesionales en activo, que es un poco donde me siento más cómodo. Uh-huh. Te vamos a hacer una última pregunta en este bloque, ¿vale? Que ¿vale? Me imagino que ya sabes por dónde va, porque siempre que tengo la ocasión hablo de ello, y es del libro que ha coescrito, que se llama Upgrade. Cuéntanos un poco de qué va, y yo ya le recomiendo a la gente que lo vaya comprando. Pues qué guay. Momento publicidad. Vale, pues... Es un podcast de publicidad. No es un podcast de publicidad. Claro. Pues mira, Upgrade es un libro que escribimos Mónica y yo hace 1 año y medio, casi ya 2 añitos. Va por la 2ª edición, esperemos en breve la 3ª, o sea que está yendo bien. Y el objetivo principal es, en un mundo donde se ha trabajado muchísimo en la parte de hiperespecialización, y donde, o eres especialista o eres generalista, pues aquí intentamos generar un nuevo bicho entre medias, que son los neogeneralistas, que el objetivo es que sean especialistas, aunque no hiperespecialistas, en uno o múltiples ámbitos, y que además tengan competencias transversales para aplicar ese conocimiento de manera, en diferentes industrias, diferentes equipos, diferentes compañías, y no trabajar en un solo vertical, ¿no? Entonces,
eso yo creo que el mundo complejo en el que vivimos acompaña. Es decir, cada vez se hibridan más las disciplinas, cada vez se hibridan más o necesitas tener una visión mucho más amplia para entender el mundo, ¿no? Entonces, la hiperespecialización o el trabajo en silos que históricamente se ha fomentado, pues queremos romper eso de alguna forma. Entonces, Upgrade lo que plantea es un modelo basado en 3 áreas de actualización, como actualízate a ti mismo, utilizando la metáfora humano-máquina, como si nosotros fuéramos unas máquinas. La primera es actualiza tu sistema operativo, que tiene que ver con actualiza tu forma de pensar, de procesar la información, de entender el mundo, de tomar decisiones. Y ahí hablamos después de pensamiento crítico, hay una parte de conócete a ti mismo, hay una parte de sesgos cognitivos, que tiene que ver básicamente con la parte de pensamiento y toma de decisiones. La segunda es instala nuevas aplicaciones, que básicamente se incorporan nuevas herramientas, como puede ser, pues, no sé, desde metodologías ágiles, capacidad de innovación, aprender a aprender, casi como disciplina, productividad personal. Ahí también metemos una parte de diseño de futuros, de capacidad prospectiva, ¿no? De anticiparte al futuro. Y luego lo último es, evoluciona o mantiene tu hardware, ¿no? Entonces, nuestro hardware como humanos es nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí hay un punto interesante que vincula nuestra performance, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos desempeñamos, con cómo estamos físicamente, ¿no? Entonces ahí hablamos de la ciencia del sueño, hablamos de la parte de alimentación, hablamos de la parte de ejercicio, y luego le metemos una parte un poco más transhumanista, ¿no? Una parte un poco más de visión a futuro, de cómo la tecnología pues seguramente nos ayude, se hibride con nosotros de alguna forma para aumentar nuestras capacidades, ¿no? Uh-huh. Y si tuviésemos que actualizar el libro, la IA, y concretamente la IA generativa, iría en este último capítulo. Digamos que lo que ha pasado ahora con la IA generativa probablemente machee muy bien con este concepto de humanidad aumentada o de inteligencia aumentada. Total. Yo solo un aviso. Si alguien es muy curioso, está jodido si lee el libro porque va a querer leer todas las referencias que hacen y no son pocas. O sea, yo ahora mismo tengo una lista de lectura que le tengo mucha rabia. Cada vez que entro para ver cuál leo digo, ¿pero cuál si los quiero todos? Pero bueno, está muy bien. Recomendado. Decimos que es un libro de libros. Ya me has convencido, lo voy a comprar. Está muy guay. Y qué dicho guay. Esto, introducida la palabra inteligencia artificial, las 2 palabras, inteligencia artificial, vamos a dejar a Leonor que nos cuente un poco de qué va esta cosa, de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Un poquito de contexto. A ver, me resulta un poco complicado ante 2 expertos, uno más que otro, de ahí lo siento. Un experto en inteligencia artificial, dar un poco de contexto sobre este tema, pero lo voy a intentar. Sin miedo. Dale. Bueno, hoy nos toca hablar de publicidad e inteligencia artificial. Y para darle un poco de contexto a este tema, en realidad solo hay que abrir LinkedIn y ver 32 campañas que la usan, 45 ideas de prompts para Midjourney, 157 reflexiones sobre el presente y el futuro de la IA. Pero, ¿qué hay del pasado de la IA? Como no me suena, pregunta retórica. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues como a mí no me suena haber visto un post de LinkedIn sobre historia de la inteligencia artificial, que seguro que los hay, me pido daros la turra yo sobre eso, que para algo es mi sección. Todo empezó en los años 50, cuando todo LinkedIn era campo. Pero si hubiera existido, seguro que Alan Turing hubiera publicado ahí el artículo en el que hacía por primera vez una pregunta clave, que era, ¿pueden pensar las máquinas? Así que Alan creó el test de Turing, porque en la época no había redes sociales, pero sí egocentrismo, y era un test que medía la capacidad de una máquina para hacerse pasar por un ser humano mediante una prueba de conversación entre ambos. Uh-huh. Y este test, de hecho, se ha usado hasta hace muy poco. Además, en los años 50 también se creó el primer ordenador de red neuronal. Y también los científicos empezaron a motivarse con la idea de las máquinas pensantes. De hecho, en 1952, Arthur Samuel creó un software capaz de aprender a jugar a un juego de mesa que era muy parecido a las damas. Y un poco más tarde, en 1963, fue John McCarthy quien dio con el naming definitivo, que utilizó por primera vez el término inteligencia artificial. Después se enfrió un poco todo. Literalmente, con la Guerra Fría y los recortes presupuestarios, vino un periodo sin grandes avances al que se llamó el invierno de la IA, muy Juego de Tronos. Y después del invierno llegó la primavera en los años 80,
con varios avances que no me caben en la sección, pero le podéis preguntar a ChatGPT, que de ahí quiere que vaya rápido para subirlo a TikTok. Así que voy directamente al año 1997, cuando por primera vez una máquina que se llamaba la IA Deep Blue de IBM triunfó sobre el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Y ya llegó a la última parte de la historia de la IA, que creo que ya la sabéis. Llegó Google con sus avances en reconocimiento de voz. Llegó YouTube con una red neuronal que aprendió a reconocer un gatito entre millones de vídeos. Perdón. Llegó la Rumba, llegó Siri, luego OpenAI y después pues la IA llegó a la publicidad. Fuimos felices y comeremos perdices siempre que no nos quite el trabajo como al campeón mundial de ajedrez de los 90. Así que, primera pregunta, David, ¿cómo ves ahora la cosa? ¿Hemos llegado ya al punto álgido? ¿Estamos en la burbuja de la IA? ¿Viene otro invierno? ¿Aún queda mucho por avanzar? Pues mira, a ver, buena pregunta. A ver, fíjate, el tema de la burbuja, si la IA es una burbuja o no. O sea, la respuesta corta sería no. ¿La IA generativa es una burbuja o no? La respuesta corta sería sí, pero ahora pongo matices, ¿vale? Pero bueno, la diferencia entre una y otra, y ahora digo también que hay dos tipos de burbujas, es que la IA como base lleva con nosotros desde los años 50, como tú bien has dicho, ha habido no un invierno, sino varios inviernos de la IA, es decir, ha habido varios momentos en el que pues se ha detenido de alguna forma la inversión, porque la tecnología no estaba madura, porque la adopción todavía no estaba ahí, porque de alguna forma no, digamos, los avances tecnológicos están por detrás, ¿no? O no permitían, digamos, el deseo, los casos de uso del momento. Entonces ha tenido como diferentes momentos de invierno. Y luego ha tenido diferentes momentos de acelerón. Que han ido como, bueno, generando nuevos tipos de arquitecturas, nuevos tipos de enfoques. Probablemente el último acelerón muy fuerte vino con el famoso Machine Learning y con el Deep Learning, que probablemente ha sido lo que ha alimentado las últimas 2 décadas o 3 décadas más 2 que 3, pero bueno, casi 3 décadas de IA. Y ahora vivimos otro esplendor, ¿no? Con el tema de las IA generativas, que es un tipo de IA muy concreto, ¿no? Entonces, yo creo que la IA como la inteligencia artificial como contexto, como base, no es una burbuja, ya con nosotros de manera ya como muy consolidada, ha tenido como diferentes iteraciones, ¿no? Y en cada iteración se ha hecho cada vez más fuerte. Concretamente, la IA generativa, que lleva con nosotros menos tiempo, lleva con nosotros desde el 2017, desde que se publicó un paper que se llama Todo lo que necesitas atención, All You Need is Attention, así jugando con el tema de la canción de los Beatles, y metió un parámetro que era la atención y se generó una arquitectura nueva que se llaman los Transformers. Y de alguna forma eso generó una disrupción en el que se empezó de alguna forma a generar, bueno, a empezar a diferenciar en lo que es la IA discriminativa, que ahora de explicar la diferencia, y la IA generativa, ¿no? Y en este nuevo boom que estamos, yo sí que creo, y que además ha tenido como el gran pico a partir del 2022, Sí. donde todo ha empezado a crecer de manera mucho más rápida, y concretamente en los últimos 2 años pues ha sido un boom espectacular, ¿no? Entonces, ¿estamos en una burbuja? Yo creo que sí, pero no una burbuja mala. Digamos que aquí hay 2 tipos de burbujas. Las burbujas que de alguna forma se hinchan, ¿no? Como un globo, y cuando tú la explotas no queda nada. Y aquellas burbujas que están hinchadas, pero que de alguna forma cuando exploten se va a quedar casi todo. Es decir, va a reducirse todo, pues yo que sé, un 30%, pero se va a quedar una gran base sólida que luego va a ir creciendo, como pudo ser, por ejemplo, la burbuja de las .com, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, pues evidentemente todo estaba muy hinchado porque todo estaba en la sobreexpectación, ¿no? En el hype, pero de alguna forma hay una base muy sólida dentro de la IA generativa, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay que tener una mirada un poco crítica, y porque empiezan a salir porrón de cursos relacionados con IA que no te cuentan nada, literalmente, o que, no sé, tienen un vacío de contenido espectacular. Hay promesas de que la IA generativa es como la especie de navaja suiza panacea para absolutamente todo, y no sirve para todo realmente, ¿no? Empiezan a haber muchas promesas sobre cosas que ahora mismo no se pueden hacer con IA generativa, o que todavía no están ahí. Está guay para cacharrear con ellas, pero todavía se hacen muchas promesas que de alguna forma no machean con casos de uso reales, ¿no? Entonces, ¿estamos en una burbuja? Creo que sí, pero yo creo que es una burbuja buena. Es decir, después de quitar esas capas que van a explotar, va a quedar una base muy, muy sólida y muy fértil sobre la que seguir creciendo.
Y sobre todo por lo que dices de que se venden muchas promesas y demás, Claro. una de ellas es la de quitarte el trabajo. Quiero decir, necesitas detrás un criterio profesional muy grande para poder utilizar estas herramientas. O sea, si no tienes ese background y ese conocimiento, lo que te está dando, no tienes criterio en absoluto para saber si es bueno o no es bueno o si lo puedes utilizar de alguna manera. Claro, fíjate, ahí entramos un poco en la distinción, que es un poco la diferencia entre qué tipo de inteligencia artificial utilizar, ¿no? Están las IAs discriminativas versus las IAs generativas. Las IAs discriminativas son el tipo de IA que se lleva utilizando, pues eso, muy basadas en Machine Learning. Se llaman discriminativas porque el tipo de información que ofrecen es información pues, que permite categorizar información, clusterizar, reconocimiento y macheo de imágenes. Es decir, no genera nada nuevo, sino que tú dotas de entrenamiento una base de conocimiento y a partir de ahí puedes hacer operaciones que acaban resultando en te recomiendo una peli en Netflix o te recomiendo un producto en Amazon o subes una imagen y te identifico, te macheo esa imagen o imágenes similares. O incluso aprenden básicamente cómo optimizar mejor las campañas o el funnel de conversión, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma no se genera nada nuevo, sino que se realizan diferentes operaciones que optimizan mejor los procesos, te permiten reconocer, clusterizar, ¿no? Agrupar, tomar decisiones, ¿no? Como la lo IA generativa, sentiment, por el ¿no? contrario, También, eso también sería por IA. como por ejemplo el conocer el sentiment positivo o negativo de lo que se comenta de una marca en redes sociales. Justamente, o sea, digamos que lo que tienes es una base de conocimiento que define pues como los diferentes criterios de cómo puede ser un sentimiento u otro, y en base a eso, por reconocimiento del lenguaje, que ya se ha visto que, bueno, por ahí es complejo sacar el sentimiento. Sí. Yo ya en su momento en Social Noise ya nos peleamos, imaginaros, año 2010, 2011, nos peleamos con el tema del sentimiento y todavía sigue la conversación 12 años después, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso serían IAs discriminativas. Tienes una base de entrenamiento y empiezas a machear y empiezas a etiquetar, por ejemplo, la parte de sentimiento, empiezas a hacer recomendaciones de producto, lo que sea. Las IAs generativas, la ventaja que tienen es que no te devuelven algo de su base de conocimiento, sino que en base a su base de conocimiento te genera algo nuevo. Entonces, con esa base de conocimiento que tengo, el resultado no es un copy-paste de un texto, un collage de copy-paste de imágenes, sino que es un resultado genuino, evidentemente, basado en tu base de conocimiento. Claro, ese componente de generación tiene vamos a llamarlo grados de creatividad o de libertad, ¿no? Es decir, al igual que las IAs discriminativas son muy veraces, es decir, cuando quieres precisión, utiliza una IA discriminativa. Cuando quieres generación o creatividad, pues utiliza una IA generativa. Pero lo complejo en este caso es cuando buscas precisión y utilizas una IA generativa. Es decir, si tú le haces una pregunta muy concreta a ChatGPT o le haces una petición súper específica a una IA generativa, pues no está entrenada para eso. Es decir, va a intentar darte una información que tenga o una creación que tenga cierta representatividad dentro de su base de conocimiento, pero tiene un componente de libertad, como los seres humanos. Sí, se puede equivocar. Entonces, claro, si tu expectativa es que esa IA generativa no se equivoque, sino que tenga un grado muy alto de certeza, pues probablemente no sea la IA a utilizar. Si lo que quieres es que tenga un componente creativo, y como dice Day, que tú tengas luego el criterio para saber si lo que te está devolviendo o no es válido y que no se haya inventado nada o no haya alucinado, ¿no? Pues ahí viene un poco el caso de uso. De hecho, yo creo que el caso de uso al futuro va a ser una combinación de ambas. Es decir, que cuando tú de alguna forma hagas alguna petición que requiera cierta exactitud, pues se va a utilizar una IA discriminativa y luego se complementará, se adornará, se vestirá, ¿no?, con una capa creativa utilizando una IA generativa. De hecho, ahora mismo yo creo que estamos viendo algo parecido con los plugins de ChatGPT. Sí. Es decir, tú le preguntas a ChatGPT, oye, hazme un cálculo numérico, lo más probable es que se equivoque, ¿vale? Porque ese cálculo numérico no es representativo en su base de conocimiento y luego no está entrenada para ello. Pero se puede conectar con otros servicios, como Wolfram Alpha. Digamos que lo que reconoce ChatGPT es como, me estás preguntando una operación. Hago una consulta a una IA experta, que seguro que es discriminativa, muy exacta, y lo que te devuelve te lo muestra en pantalla con cierto adorne, ¿no?, creativo. Ahora con los GPTs, porque de repente los plugins los pusieron hace menos de 6 meses y ya le han dicho que los van a matar. Que los van a matar y ya se convierten en GPTs. Sí. Claro. Pero bueno, que esto va muy rápido. Muy rápido.
Y a nivel publicidad en concreto, ¿cómo se está utilizando ahora la inteligencia artificial? ¿Y cómo ves que se va a seguir utilizando? Pues a ver, o sea, en general, o sea, yo creo que la inteligencia artificial generativa, concretamente, ahora mismo está encontrando como nichos dependiendo de tareas o de diferentes roles, ¿no? Ahora empieza a haber un concepto que hablaré luego, que se llaman los agentes inteligentes, ¿no? Que es ya como el siguiente nivel. Pero Suena ahora bien. mismo, suena bien, los agentes inteligentes. Pero ahora mismo están como muy centradas en elaborar tareas concretas. Es decir, por ejemplo, yo soy un director creativo dentro de una agencia y quiero pues generar un nuevo concepto creativo para una campaña, ¿no? Pues yo puedo utilizar, por ejemplo, ChatGPT, o puedo utilizar Jasper, o puedo utilizar algunas que a uno me den inspiración para yo de alguna forma trabajar eso, ¿no? Una vez que lo tenga trabajado, puedo volcarlo de nuevo y que me ayude a enriquecer ese proceso, que lo vista de otra manera, que me dé la vuelta, que de alguna forma que el proceso ¿no? El síndrome del folio en blanco, ¿no? De la pantalla en blanco, del documento en blanco, pues acelerar ese proceso, y una vez que tengo algo, el enriquecimiento también, ¿no? Incluso el prototipado de, pues tengo un concepto creativo, lo quiero ilustrar con algo, ¿no? Pues las primeras generaciones de imágenes o de diferentes bocetos la puedo utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, diferentes herramientas resuelven eso. Claro, en el mundo de la publi o del marketing, la comunicación, pues está el componente de ideación, ¿no? Ese componente creativo, pero luego está, por ejemplo, el componente de producción, ¿no? Ya sea, por ejemplo, copies, ya sean, digamos, publicaciones en redes sociales, ya sean pequeños vídeos o pequeñas píldoras, locuciones, es decir, cualquier producción audiovisual, digamos, el proceso de creación puede estar intervenido por una IA, y el proceso de optimización también, o incluso el proceso de distribución, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, en el podcast que tengo yo, que se llama Heavy Mental, pues utilizamos diferentes IAs en diferentes momentos para todo el proceso de producción. Por ejemplo, utilizamos una que se llama Opus Clip, que lo que te permite es subes un vídeo / audio, ¿no? Completo, de 1 hora y pico, y te hace cortes de entre 30, bueno, tú le pones la duración, ¿no? Pero si lo quieres meter como shorts en YouTube y demás, cortes entre 30 y 60 segundos, que te escoge perfectamente, te hace el montaje. Por ejemplo, nuestras caras pues saldrían perfectamente en vertical en el formato, te lo subtitula y te va destacando, es decir, te hace todo el proceso pues en un periodo pues inferior a 20 minutos. Y a partir de ahí pues ya vas publicando, además te pone hasta los títulos y te pone los copy, pues una auténtica maravilla, ¿no? Pues creo que una de las industrias que probablemente han sido más impactadas y seguirá siendo más impactada con la parte de ella, probablemente sea la industria de la publicidad. Básicamente porque todo el proceso, tanto desde el punto de vista inicial de creación hasta la producción final de las piezas, las diferentes piezas, pues de alguna forma puede estar mediado por el tema de la IA. Cuando digo mediado es que la IA puede aumentar las capacidades de los equipos humanos que están ahí. Es decir, no digo que de alguna forma nos sustituya o nos automatice, ¿no? A mí me gusta mucho, y de ahí lo sabe, el concepto de creatividad aumentada, que es digamos que es un concepto pensando que la IA nos aumenta nuestras capacidades, no nos sustituye, ¿no? Entonces, todas las personas que están involucradas en diferentes equipos, pues pueden de alguna forma hacer cosas más rápidas, mejor, con mayor calidad, con que lo hacía antes básicamente por ese tipo de herramientas. Sí. Si hay algo automatizable, por dejar ahí esta píldora, va a ser lo que menos valor aporte. Eso yo lo recuerdo, por ejemplo, en la época de los blogs, ¿no? Época 2005, 2006. De repente, para tú montar una web, en ese momento, pues tienes que tener un conocimiento técnico. Y de repente surgen los CMS. Blogger, Joomla, Drupal, WordPress, ¿no? Y de alguna forma, un perfil con poco conocimiento técnico, pues podía montarse una web. Lo que pasa, y salió, los desarrolladores van a desaparecer, los desarrolladores web y tal, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Se han expandido, ¿no? Pero sí que hubo una capa, y yo creo que sigue habiendo una capa que se sustituyó en ese momento, y eran las capas de bajo valor añadido. Era desarrollo web de bajo valor añadido. Es decir, si tú lo que podías hacer como desarrollador era lo mismo que hacer una plantilla, pues es que mal vas, ¿no? Claro. Pues en el mundo de la publi yo creo que va a pasar algo bastante parecido. Las que son capas de bajo valor añadido o campañas de bajo valor añadido, pues seguramente se automatizarán en gran medida, y yo creo que se impulsará más todavía el valor añadido desde el punto de vista humano. Total. ¿Y crees que eso afectará al
O sea, porque al final, si nos ayudan a trabajar mejor y más rápido, quizá la gente que tenga una agencia decide recortar en personal, que un equipo que antes estaban 9 personas... Qué raro eso. A eso sí que afectará. Es que hemos encontrado un estudio, o Sam Altman. No, la entrevista de Sam Altman. Ah, esa. Que dice que de aquí a 5 años ya estará lista la inteligencia artificial general, la AGI, y seguramente se podrá ocupar del 95% del trabajo que se hace en marketing y publicidad. ¿Vale? Explica lo que es la AGI. Tranquilízanos sobre esto. Y dinos a ver cómo ves. Sí, sí. A ver, que lo diga Sam Altman, bueno, hay que tomárselo en serio, básicamente porque él está viendo las tripas. Es decir, cuando a nosotros nos llega ChatGPT, digamos, cuando nos llega, digamos, a la gran mayoría, yo por ejemplo, recuerdo utilizar el Playground, ¿no? El previo a ChatGPT en su momento. Pero bueno, cuando llega una primera gran mayoría, claro, eso es como la punta del iceberg. Lo que está ocurriendo por debajo no lo vemos, ¿no? Y Sam Altman lo está viendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice yo creo que hay que tenerlo en cuenta. A mí me parece muy raro que la inteligencia artificial general llegue en 5 años. Digamos, la AGI, la inteligencia artificial general, lo que nos viene a decir es que llegará a... o sea, que tendrá las mismas capacidades que toda la inteligencia de todos los humanos en el mundo. O mejor dicho, la general es la que tiene, digamos, el equivalente al cerebro de nuestra capacidad de procesado de inteligencia. Luego viene la superinteligencia, la ASI, que es como el último nivel, que es la que de alguna forma será más inteligente que todos. Que teóricamente los grandes gurús de esto dicen que en el 2045 llegará ese punto, ¿no? En que la inteligencia artificial nos superará a todos los humanos desde el punto de vista de inteligencia, de cognición, ¿no? Pero bueno, a mí me resulta muy, muy poco intuitivo, me genera una disonancia cognitiva pensar que en 5 años va a ocurrir, porque teóricamente cuando llegue la AGI, pues será una inteligencia artificial que tendrá autoconciencia, emergerá. No sabemos ni definir lo que es la conciencia, ni cómo funciona. Hay mucho debate si es algo que está en el cerebro, que está en lo corporal, que no, si es una emergencia del propio sistema, ¿no? del cerebro cuando de algo se complejiza. Me resulta muy raro que en 5 años tengamos una IA que sea autoconsciente. Pero, bueno, a lo mejor puede simular esas cosas. Fijaros, una cosa muy curiosa que pasó con ChatGPT 4 y no ocurría en el 3 y no ocurría en el 2 es que a medida que tú entrenas el modelo y le vas dotando de más volumen de información y más nivel de conexiones, es decir, más conexiones, hay propiedades que emergen. Entonces, por poner un ejemplo, si tú le dices a ChatGPT 4, ahora eres un creativo publicitario de una agencia tal, compórtate como tal, ¿no? Y le empiezas a hacer preguntas, ChatGPT adquiere ese rol. Eso no había sido entrenado para ello. Es decir, el que pueda adquirir un rol y se comporte como otra entidad que tú le dices es una emergencia del sistema. Nadie se sospechaba que eso podría ocurrir, ¿no? Entonces, la teoría es que cuanto más información le metas y más conexiones, puede haber otras emergencias de ese sistema complejo que le lleven a hacer cosas que no sabemos cuáles son. Entre ellas, podría, de alguna forma, generar una simulación o algo relacionado con una autoconciencia. Claro. No creo que vaya a ocurrir tan rápido, pero quién sabe. Ahora, automatizar todo el flujo de una industria, es decir, que bueno, esto lo van a hacer, creo que puede ocurrir en tareas de bajo valor añadido. Vale, yo eso creo que puede ocurrir. Digamos que hay campañas y campañas, y hay webs y webs, y hay apps y apps, ¿no? Hay cosas de muy bajo valor añadido que ahora incluso con toda la tendencia de low code y no code, con poco o nada conocimiento técnico, tú puedes montar una aplicación móvil, puedes montar una web, 1000 cosas, ¿no? Pues llegar a un punto que con una IA podrá montar una campaña muy básica, bueno, o muy sofisticada, pero sin valor añadido, ¿no? ¿Que podrá coger toda la cadena de valor y montarla? Sí, pero ya os digo, yo creo que va a estar en la parte de bajo valor añadido. Claro, ¿cuál es el reto de los creativos publicitarios, los planners? Pues buscar áreas de valor añadido. Es decir, no quedarse simplemente en una base muy de bajo nivel, sino tendrán que incrementar o buscar esas áreas de nivel, ¿no? Sobre la pregunta de, oye, si se automatizan ciertas cosas y un grupo de gente menor hace el mismo número de tareas, ¿qué va a pasar con esto? Pues a ver, yo lo que creo que va a pasar intuitivamente es que los clientes, es decir, las empresas que contratan agencias, van a
asumir parte de las tareas que ahora tienen las agencias. Yeah. Es decir, eso lo más probable es que va a pasar. Hay mucha gente que está formándose básicamente para adquirir ciertas competencias que antes tenían que externalizar porque le llevaban un grado de conocimiento o de tiempo que no lo tenían, y ahora muchas se podrían, algunas de ellas se podían internalizar, ¿no? O sea, llevarlas internamente. Entonces, yo creo que eso sí que va a pasar. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista casi como del futuro del trabajo, del futuro de las organizaciones, claro, yo tiendo a tener una mirada optimista, optimista realista, ¿no? Optimista en el sentido de que soy muy positivo con el futuro, realista con una mirada poco crítica, ¿no? Eso de los futuros positivos desde los presentes complejos, de Innuba, ¿no? Pero pues esa es la mirada de optimista realista. Entonces yo tiendo a pensar, espero que las empresas se den cuenta que no están aquí para simplemente maximizar su beneficio, sino para generar un mayor valor, ¿no? Entonces, claro, yo puedo entender que una agencia o una empresa que esté súper jodida, es decir, que tenga el agua hasta el cuello, de repente adopte ese tipo de medidas para bajar ese agua al cuello y respirar y vivir, ¿no? Eso yo lo puedo llegar a entender. Ahora, una empresa saneada, grande, que tenga un EBITDA, ¿no? Que tenga unos beneficios muy buenos, ¿no? Que quieran de alguna forma multiplicar ese beneficio reduciendo un 30% su plantilla porque el resto de gente lo va a hacer de manera más automatizada, me parece un error. Me parece un error. Y de hecho creo que puedes pasar de factura de manera muy rápida. ¿Vale? Claro. Yo lo que creo es que ese valor añadido o ese tiempo que se gana debería utilizarse, por ejemplo, en otras tareas de valor añadido. Porque cuando vamos a una agencia, todo el mundo está a tope. No hay tiempo de estrategia, no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de... Vale, pues reestructuremos las cosas para que esto sea viable, ¿no? Claro. Los niveles de rotación de la gente. Hay niveles de rotación muy elevados. Seguro que se van a reducir si se ganan los niveles de calidad o de tiempo para hacer las cosas. Entonces, la pregunta no es cómo puedo maximizar beneficio, sino de alguna forma cómo puedo mantener mi valor. Y yo creo que o cómo puedo generar mayor valor, ¿no? Manteniendo al equipo, haciendo otro tipo de fórmulas, ¿no? Entonces, creo que la IA generativa, no solamente en la industria publicitaria, sino en general, va a generar un punto de reflexión organizativamente hablando de cómo deberían estructurarse las organizaciones. Y espero que sea en positivo para la gente. Sí. Ojalá un día más de fin de semana. Lo dejo ahí, como Por ejemplo, valor añadido. Por ejemplo. Sí, es que la vida tendría que ir hacia cosas así. Pero claro, luego ves la realidad de lo que pasa si te pones las noticias, que es un error muchas veces. De repente, los bancos están ganando más que nunca, pero tú estás cobrando lo mismo, estás cobrando menos, o estás más puteado. Y dices, joder, al final siempre ganan los mismos. Pero bueno, confiemos en el positivismo. Me gusta, claro. Seamos positivos, pero no naif. Claro, no naif. Claro, sí. Por si acaso, ve cogiendo tus armas que te hagan estar ahí. Correcto. Total. Yo sobre este tema escuchaba hablar a Inés Hernán, creo que era, que decía que esto de la IA generativa, el que se pusiera al alcance de todos y que estuviera en todos los puntos de la cadena de producción, por así decirlo, que solo tendría sentido si llegara a algo como la renta universal básica. ¿Cómo ves tú esto? ¿Crees que tiene sentido? A ver, el tema de la renta universal es un temazo. Yo siendo 100% partidario de intentar hacer lo posible, creo que tiene que haber un cambio de paradigma también. Es decir, se han hecho muchos experimentos. Hay un libro maravilloso que se llama Utopía para realistas, de Ruiger Bergman, que rescata experimentos que se han hecho históricamente relacionados con el impacto positivo, habla de utopías, ¿no? Y uno de ellos es la renta universal en diferentes países, sí. Principalmente países nórdicos, y fueron experimentos que, bueno, de alguna forma funcionaron, ¿no? Revitalizaron la economía, hicieron cosas, ¿no? Claro, yo creo que al final es un tema de incentivos. Es decir, si la renta universal, claro, es un tema de es lo que está ocurriendo tristemente en España y en diferentes partes, ¿no? Aquí no tenemos renta universal, pero sí tenemos, por ejemplo, para ciertos colectivos, ¿no? Un ingreso, una ayuda económica, ¿no? Para aquellos que pues, no están trabajando o están en ciertos en colectivos desfavorables, en cierta situación de precariedad, ¿no? Uh-huh. Claro, si ese incentivo se da y de alguna forma no hay un incentivo por trabajar, es decir, si yo te digo, yo te doy 400 euros y por trabajar te voy a dar 500, pero pierdo los 400,
dices, bueno, pues casi prefiero ganar 400 yendo a trabajar que ganar 500 y tener que currar de sol a sol, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma, el tema de los incentivos yo creo que es bastante complicado manejarlo. Creo que la IA generativa, o la IA en general, puede hacer que muchas cosas se automaticen y ojalá se genere valor suficiente como para que tengamos que trabajar menos, porque además vivimos ahora en un punto de salud mental, estrés, ansiedad, de muchos ámbitos que están pasándonos factura a todos, yo creo, ¿no? Entonces, bajar ese nivel de estrés. Ahora, que eso de alguna forma genere algo que permita que se bajen los impuestos, se tenga una renta universal. Claro, hay que hacer un replanteamiento de dónde sale eso, dónde puede salir esa parte económica. No creo que solamente salga porque las empresas que automaticen paguen impuestos, porque de hecho eso estaría incentivando que despidan a gente, es decir, que tengan menos costes de personas para luego... Entonces, a mí por lo menos no me sale la cuenta, ¿vale? A mí me saldría la cuenta en cuanto, y aquí viene un poco esa mirada de futuro y mirada un poco más largoplacista, entendamos que esto es un punto que va a cambiar muchas cosas y hagamos inversiones en España o en Europa que trabajen en ese futuro. Por ejemplo, a mí me resulta muy chocante que en Europa se esté regulando un montón de cosas que no están en Europa. Es decir, están regulando un montón de temas de IA cuando en Europa no hay ninguna herramienta, ningún modelo fundacional grande de IA. Todos son americanos, o son chinos, o son israelíes, o son de diferentes sitios. Entonces, ¿dónde está la apuesta, realmente la inversión en generar algo muy, muy potente que pueda repercutir en la propia, en nuestro área geográfica, ¿no? O, por ejemplo, sabiendo que la IA va a cubrir una capa de puestos muy, muy grande, esto se habla mucho del elefante negro, ¿no? O el elefante gris, o la medusa negra, el cisne negro, ¿no? Pero cuando es el elefante negro, que es básicamente este problema va a ocurrir, nadie está hablando de ello, ¿vale? Pues esto de una capa intermedia que se va a automatizar, ¿dónde van a ir toda esa gente que puede estar en un estado ya no desempleado, sino no empleable? Es decir, que se queden fuera, literalmente, de cualquier industria, ¿no? ¿Dónde están una parte de reskilling, de upskilling, de capacitación, o sea, todo eso tendría que estar ocurriendo. Por ejemplo, hay cosas maravillosas, por ejemplo, en Finlandia y en Suecia creo que también, pues que desde el punto de vista del gobierno se está haciendo una capacitación en IA para toda la población. Y la Universidad de Helsinki ha lanzado una formación que se llama Elements of AI, que además se puede consumir de forma gratuita desde aquí, o sea, es gratuito para todo el mundo, pero se ha potenciado desde el gobierno para capacitar a toda la población, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas son las cosas que creo que pueden cambiar la balanza en estos casos. Qué guay. Leonor, dale, porque yo me pongo en plan humanista y aquí no estamos hablando de publicidad, así que dale a la publi. Vale, teníamos varias preguntas que hablaban un poco de las críticas que se le suelen hacer a la inteligencia artificial más centrada en la publicidad. Sí. Pero creo que está guay que te cuente algunas críticas que he visto en Twitter concretas a campañas hechas con IA y a ver qué tienes que decir sobre ellas, ¿no? Venga. Por ejemplo, una campaña de Under Armour que generó mucha polémica. Un usuario decía: estamos ante algo totalmente desalmado. Si no acreditas y proteges adecuadamente a otros en esta industria, eres parte del problema. La IA necesita ser regulada y no ser simplemente aceptada como un cambio normal. Esto era porque el anuncio se había hecho con imágenes generadas por inteligencia artificial y esto opinaba este usuario, como de un problema de la regulación. Ya. A ver, venga, aquí voy a ordenar mis pensamientos. A ver, lo primero es, yo soy pro regulación, o sea, yo creo que tiene que haber una regulación por la parte de la IA, como cualquier industria, como cualquier tecnología, como cualquier solución, y más esta que va a ser bastante disruptiva. Vale, ese es check. Sí. Estamos viendo ahora un momento muy de experimentación de la IA. Es decir, ahora mismo las creaciones con IA son reconocibles que han sido generadas por la IA. Algunas no, pero la mayor parte sí. Sí, sí. Claro, ahora de momento no. Pero fíjate, lo interesante ahora es que sea reconocible por IA. Es decir, no sé si me estoy explicando. Lo novedoso, lo noticiable, lo publicitariamente atractivo es que tenga ese puntito de creado con la IA. Porque es como cuando en su momento, pues yo qué sé, salían las aplicaciones de, yo qué sé, de redes sociales, o cuando surgieron las primeras cuentas de no sé qué, o cuando
pues es la novedad. Pues ahora la novedad es que se esté generado con la IA. Entonces, ¿sabes? Lo que quieren es que se hable de eso por eso. Claro, exactamente. Para eso lo generas. Innovador. Porque si no, si el resultado es indistinguible, si ha sido generado por un humano o por una IA, el criterio nuestro como consumidores o como espectadores o como sería el concepto creativo, o sea, serían los conceptos que ahora mismo consideramos, ¿no? Entonces también tenemos que ser conscientes que estamos viviendo eso. Es un nuevo formato, tiene diferentes elementos. Bueno, pues se aprovecha de ello, obviamente. Cuando pierde ese puntito de IA y sea totalmente indistinguible, pues ahí lo que se va a valorar es lo que siempre se ha valorado, que es el concepto creativo, la idea, la ejecución desde el punto de vista técnico, un montón de cosas, ¿no? Entonces, también hay que romper una lanza a favor de marcas que están cacharrando con esto, pero lo mismo que, yo qué sé, que, pues, yo recuerdo, no sé, cuando empezaron a salir, yo qué sé, pues After Effects, ¿no? Pues, no, ¿qué dices? Esto tienes que hacerlo con un papel pintado y no sé qué, no, pues ya se puede hacer muy fácil con esto, pues evidentemente lo voy a hacer, ¿no? Entonces yo creo que en cada momento ha habido como una innovación que ha generado algo, ha despertado algo innovador a nivel de formato, y yo creo que estamos viviendo eso, y es una época que va a perderse en breve. Es decir, en muy poco tiempo se va a volver totalmente indistinguible y pasaremos a otra cosa. Y luego, el tema de desalmado. Me ha llegado mucho eso de esto es desalmado y tal. Vale. A ver, claro, esto es como todo. Si tú lo que quieres, volvemos otra vez a la capa de poco valor añadido, ¿no? Si tú lo que quieres básicamente es gastarte muy poco dinero o lanzar algo súper mega rápido o lo que sea, pues es que da igual que lo haga un humano, es que va a estar desalmado igualmente. Entonces, por mucho que lo haga un humano, puede estar totalmente vacío de todo. Y de hecho hay muchísimas campañas que están totalmente vacías, que no significan nada, literalmente, ¿no? Justo. Y que están ahí básicamente por recurrencia, por generar ruido, porque no sé qué, o por falta de presupuesto no se pueden hacer. Entonces, yo en esos casos, oye, pues si hay poco presupuesto o hay poco tiempo, si utilizas una IA básicamente para intentar aportar algo de valor del tiempo que tú tienes, no tanto en la parte de ejecucional, sino en la parte de pensar, yo rompo una lanza a favor de eso. Hombre, si es bueno, pues vale. Tengo otra que me pareció bastante interesante porque la noticia decía: vio su cara en un anuncio para promocionar píldoras para la disfunción eréctil creado con inteligencia artificial. Y la chica que lo vio comentaba: este anuncio es en mi dormitorio, en mi antiguo apartamento, llevando mi ropa, pero hablando de su píldora. Lo único es que no es mi voz. Podría ser su voz también, tal y como está avanzada la inteligencia artificial. Pero esto me hace pensar también en el tema de las críticas por de dónde se nutre la IA, que muchas veces se duda si es plagio o no. En este caso entiendo que hay un grave problema de propiedad, de imagen pública, que no puedes utilizar su imagen. Es muy raro, ¿no? Es muy raro. O sea, teóricamente, o sea, tú puedes generar una imagen que, bueno, tenga cierto parecido con una persona, pero bueno, que coincida que la persona, que el dormitorio, que no sé qué, qué tal, es muy raro. De hecho, lo más probable, no lo sé, pero hay una cosa muy probable que es algo que ya ha pasado históricamente, y es que muchas veces se graban vídeos o se sacan fotos que se meten en bancos de imágenes o se venden con una serie de derechos que no sabes dónde demonios se van a utilizar. Yo recuerdo épocas en las que pues había, por ejemplo, modelos que iban a un sitio y me acabo de encontrar un anuncio donde salgo yo y no he recibido... Claro, porque vendiste los derechos de una serie de imágenes a un banco de imágenes y se utilizan, ¿no? Entonces, no sé si eso ha sido generado con IA o no. A lo mejor lo que ha sido generado con IA es la voz. Es decir, a lo mejor cogieron el metraje, pero luego dijeron, bueno, oye, pues vamos a locutarlo de nuevo, y a lo mejor lo hicieron con IA o lo que sea. Pero me parece bastante raro, porque sí que es cierto que tal y como funciona la arquitectura Transformer, a ver, puede estadísticamente hablando coincidir todos esos factores, pero es una rareza muy rara que pueda ocurrir. De hecho, muchas veces si tú dices, ay, me voy a crear a mí mismo, no es fácil. Y no. Hacerte la misma ropa y todo, vamos. Yo ahí veo un invento por algún lado. Sí. Y si no, es lo que dice David. Que los temas de que le acusan de plagio, de que no da los derechos a los artistas de los que se nutre. Vale, eso sí que es un temazo que, bueno, ahí entra la regulación. Tiene que entrar la regulación para ver cómo lo resuelve. Digamos que las IA generativas han sido entrenadas con información que está abierta
pero que esté abierta no significa que no tenga derechos, es decir, es accesible, ¿no? Y han cogido un montón de información, hay mucha información, de hecho, si buscáis, si creáis, no sé si ahora pasa menos o más, pero hubo una época en que en Midjourney y en DALL-E, pero sobre todo en Midjourney, si tú le pedías que generase una imagen tipo banco de imágenes, tipo stock photo, hay veces que te salían como unas marquitas blancas, y era básicamente porque había sido entrenada con la típica marca de agua. Claro. De las imágenes, ¿no? Y se entrenada y detectaba un patrón ahí, ¿no? No sé si todavía sigue saliendo, pero bueno. Entonces, claro, eso significa que ha cogido un montón de información que tiene derechos de autor y que tiene... Vale. Entonces, claro, aquí hay un punto interesante que es, está habiendo un movimiento de autores que están diciendo, sácame del modelo. Se llama el opt-out. Han salido unos globos maravillosos. Estos son los plugins de Mac, que si hago así, hago cosas. Sí, a mí me pasó también. Te pasó también, parece. Entonces, vamos a correr un tupido. Entonces, claro, está viendo muchos autores que lo que están diciendo es el opt-out, ¿no? El optar por salir. De decir, oye, mira, sácame del modelo. Pero bueno, eso no es tan sencillo. No es tan sencillo sacarte del modelo. Lo que sí es más sencillo y que puede ser una solución para artistas y creadores es, al igual que tú, por ejemplo, en Midjourney o en DALL-E o en ChatGPT incluso, cuando pones o le pides ciertas cosas están capadas, tú no puedes pedir que te genere una imagen de alguien matando a alguien o de Trump aniquilando a Biden o haciendo cualquier burrada. Está capado desde el punto de vista previo al modelo, porque el modelo te lo puede generar, pero está previo al modelo. Pues un poco lo mismo. Si yo nombro a un artista o en el estilo de tal artista, pues yo puedo capar eso o podría de alguna forma hacer que ese artista se llevase, pues un poco el modelo Spotify, ¿no? Hay una gran bolsa de dinero, pues que se lleve parte de esos beneficios. Y no sería nada complicado hacer ese modelo, por ejemplo. Yo creo que tendría que ir por ahí la cosa, porque es que se va a pasar mucha hambre si no. Claro. Hombre, al final generaría valor para todos. Claro. O sea que... Sí, ahí lo que pasa es que luego habría mucha cosa de a ver quién cobra. Si haces una imagen abstracta que tienen que cobrar todos los artistas que hacen arte abstracto. Si pones mencionas a 4 artistas, ¿cómo se distribuye? Eso sí. Claro. Ahí sí. Tienes que mencionar. Luego también hay otra cosa, que es, claro, en el modelo Spotify está muy claro porque van a través de distribuidoras o cuánto. Claro. Aquí, ¿de quién es el derecho de esa imagen? El derecho es del autor, es del representante del autor, es de la editorial que trabaja el autor. Es decir, entramos en un territorio un poco complejo que no ha partido desde la base de una industria, sino desde otro lado, y la industria se tiene que de alguna forma acoplar, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, pero yo coincido con vosotros que por algún lado hay que empezar a empujar por ahí. Vale, pues vamos a hablar vamos a hacer la última pregunta de este bloque. Sí. Nos queda la mitad de la entrevista. Vale, que nos vamos a saltar las preguntas. Hay que hacer un próximo capítulo. Yo ya te digo, si quieres el año que viene, si hay cuarta temporada de Concede Copy, te vienes y resolvemos las dudas que nos quedaban y vemos por dónde va la cosa. Y actualizamos. De la inteligencia artificial. Cómo va. Eso es. Pero te quería preguntar por el tema de influencers y presentadores virtuales con inteligencia artificial. ¿Has visto el caso de Supervivientes? Sí, lo he visto. ¿Qué te parece? He visto el artículo de cómo lo han creado y demás. Pues a ver, mira, este territorio de personajes que no existen y demás, no sé cuánto, donde entran también los deepfakes, ¿no? Las creaciones que están preparadas para engañar, ¿no? Yo lo estoy empezando a llamar realidad sintética. Este término de generar una nueva realidad que no existe, ¿no? Pero que de alguna forma percibimos cada vez como real, ¿no? La realidad sintética se puede utilizar para engañar, o sea, yo te estoy haciendo creer que esto es real, aunque es una realidad sintética, o no pretendo engañar a nadie, sino simplemente, oye, estoy generando una realidad nueva que tiene sus propios activos y sus propias cosas. Vale, entonces, a mí, vuelvo otra vez al caso anterior de la campaña de Under Armour. ¿Para qué generas una presentadora o un presentador o una modelo o un modelo sintético? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo básicamente es un tema de notoriedad ahora mismo, porque tú percibes que es sintético y es como, es la novedad, qué interesante, no sé cuánto, a mí no me parece mal, porque estás utilizando un formato notorio para generar algo. Realmente podías, yo qué sé, pues aplicar filtros de TikTok para... Claro, sí. Pues es uno... Pero aquí está utilizando pues un agente, digamos, sintético, ¿no? Entonces, si es para eso, genial. Si lo haces para, por ejemplo, por un tema de optimización de costes o de reducción de no sé cuánto,
Pues lo mismo que también el caso anterior, había que ver por qué lo hace. Si es un tema de, pues, yo qué sé, gano un 30%, voy a ganar un 50% porque despido a mitad de la plantilla, no me parece ético, no me parece, incluso estratégicamente no me parece inteligente ese movimiento. No creo que sea por eso. Creo que es un tema más por notoriedad ahora mismo. Porque de creo hecho que creo nadie... que ahora mismo cuesta más hacerlo así. Exactamente. Y presenta como una sección solo, Sí. no presenta el programa entero. Entonces ya te digo, yo lo he visto más como un tema de notorio. O sea, ahora mismo yo no creo que haya ninguna empresa que diga, me voy a ahorrar un montón de pasta, voy a quitar... Y eso puede ser que venga en el futuro, creo que genera otro tipo de conversación. Ojalá ocurra para generar la conversación y ojalá no ocurra, porque no tiene sentido, me parece poco inteligente. Pero a día de hoy yo creo que todos estos intentos están por la notoriedad. Claro. Y si es así... A mí me parece bien. Estamos hablando de publicidad y marketing. Hay que generar, digamos, activaciones notorias. Y Claro, desde también... el punto de vista que esto ya no es tan inteligencia artificial, ¿vale? Pero yo creo que donde está el debate, por lo menos donde yo le veo el debate, es ¿qué te parece a ti que se estén continuando con unos estereotipos ficticios en los que se supone que se está trabajando por eliminar... nos quejamos de la publicidad tradicional, Sí. en la que se utilizan modelos demasiado estereotipadas, sexualizadas, con unas características que no son las características reales de la mayoría de las mujeres. ¿Por qué se sigue con esto cuando estamos utilizando inteligencia artificial? Cuando además se está creando de cero. O sea, sería muy fácil no hacerlo. Porque es Telecinco. Eso habrá que preguntárselo a las personas que lo crean. O sea, por un lado tenemos los sesgos de la IA. Es decir, la IA ya tiene una serie de sesgos por cómo ha sido entrenada, por la información que ha utilizado, y hay un montón de estudios. De hecho, ahora, el intento, ¿no? Bueno, DALL-E en su momento, y hace yo creo que un par de meses, el Gemini, ¿no? Vamos, el intento de decir, voy a intentar dotar de diversidad a las creaciones, ¿no? Y si le pido que me haga una creación, pues voy a ponerle diferentes etnias, diferentes tal, y de repente, claro, la piña empieza... Negros. Claro, empieza a decir, oye, quiero que me generen soldados nazis. De repente, soldados nazis asiáticos, negros y tal, como, pero estamos reinventando la historia por ser más diversos. Bueno, entonces, no es tan fácil resolverlo desde el punto de vista del pasado, desde el punto de vista del presente futuro. Creo que recae más en los creadores de los contenidos a la hora de que diseñen lo que quieran diseñar, el que no caigan en esos sesgos. Pero yo, sinceramente, al igual que seguimos viendo publicidad súper machista creada por humanos, vamos a seguir viendo publicidad y acciones súper machistas creadas por IAs, creadas por humanos. Porque al final siempre hay un humano por detrás, ¿no? Total. Entonces yo creo que depende más un poco, pues eso, de los humanos que están por detrás. Pero sí, da un poco de penita. Por cierto, una cosa súper rápida. Claro. Además de la presentadora, que al final tiene un objetivo muy concreto, están habiendo muchos influencers sintéticos. Ese fenómeno me parece más interesante porque me parece bastante increíble. Es decir, a ver, no me parece, o sea, me parece contraintuitivo y me genera una disonancia cognitiva seguir a un ser sintético. Eso para empezar, ¿vale? Pero por otro lado, o sea, yo como buen amante de los cómics, yo sigo a seres sintéticos en el sentido de que sigo sus aventuras, sigo los capítulos, sigo las series, sigo los cómics. Entonces, si de alguna forma tú coges eso y lo embebes en un perfil y sigues a... Entonces, me parece contraintuitivo, pero tampoco, cuando lo pienso en profundidad, tampoco tanto, porque puedes enganchar con ciertos, ¿no?, niveles de... Sí. Pero si generas algo interesante. Pero, por ejemplo, generas algo interesante. Lil Miquela, creo que se llama, sí, que es una influencer virtual americana. A mí me parecen muy entretenidos sus posts porque de repente tuvo conciencia de sí misma, luego se pregunta si quiere envejecer. O sea, es como, pues eso, como un cómic. ¿Como un cómic? No. Claro. Hay perfiles en Twitter que, aunque hay un humano por detrás, no sabes qué humano está por detrás. Simplemente es un... Pues yo creo que sigue un poco esa línea, ¿no? También es cierto que las modelos ahora que salen digo modelos porque casi todas son mujeres, las modelos que están en Twitter o en Instagram que son artificiales, se ven que son artificiales y yo creo que no sé si les interesa perder eso, no lo sé, porque cuando sea tan real que no se perciba, pues ya te digo, lo interesante no estará en la propia notoriedad de lo que se genere, sino en lo que dices tú, Leonor, que es en la parte más de lo que dice, cómo lo dice, o sea, ya en la parte más humana, por decirlo de una forma, no tanto... Vale.
dicho esto, con media entrevista colgando, que se nos ha quedado, Me he vamos a enrollado pasar aquí. a la siguiente. No, culpa es que queremos saber muchas cosas. Siempre queremos saber Demasiado de más. interesante. Vámonos a la última sección. Porque tenemos que dar un premio que dentro de poco tendrá tazas. Y el premio de Concede Copy va para... El premio de Concede Copy es donde nosotros mantenemos nuestra esencia de copywriters, de los buenos, no de los que intentan vender cursos, para darle un premio a una agencia creativa que ha hecho un anuncio que merece la pena destacar por su redacción, por su ideación o por todo lo que está en ese ámbito. El arte no. Aquí volvemos con los sesgos de años anteriores sobre el arte. Lo sentimos, directores de arte. El premio de hoy va para una agencia que se llama Accenture Song, para la marca DGT. Y es que han sacado una campaña muy chula, que es la de "y todavía algunos piensan que van solos", que, bueno, por un lado, cambia el estilo de comunicación que suele tener la DGT, que suele ser muy macabra, ¿vale? Para ahora tratar de ser memorable utilizando el humor, que creo que es muy interesante, un cambio bastante acertado. Utiliza un jingle que la novedad es que no da vergüenza ajena, como suele pasar con muchísimos jingles, y eso lo aplaudimos totalmente. Después, porque la idea está guay, simplemente, la idea es muy buena y va con un copy que está muy bien tirado, que es este. En más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos. Que es muy real. Porque en la carretera hay una de gilipollas, ¿vale? Que es absoluta. Y la única cosa que me sabe mal de esta campaña, que es la única pega que le pongo, es que la gente sobre la que va la campaña, la gente que se tendría que sentir aludida, no se va a sentir aludida. Va a ver el anuncio y va a decir, menudo gilipollas, pero es que sois vosotros los... Vale, perdón, lo siento. Tenía que decirlo. Enhorabuena a Laura Martínez Bruballa, que es la directora creativa que ha estado detrás de la campaña, y a todo el equipo creativo que ha estado involucrado. Les mandaremos 2 tazas. Y Laura, tú que eres la persona que tenía el background de copy, tienes la taza asignada y la otra se la das a quien tú quieras y creas que se la merezca. Y nada más. Nos vamos con la última parte, que es un poco de tonterías. El chit chat, que llaman los ingleses. Y nada, David, te pregunto. Has montado una empresa. Has escrito un libro. Me consta que has viajado mucho y que hablas otros idiomas, principalmente porque te he visto dar charlas en inglés, ¿vale? Y eso pues ya demuestra que sabes hablar otro idioma, no solo con la IA. ¿Qué te queda por hacer? Y no quiero que me respondas tú, porque le he preguntado a ChatGPT, le he preguntado, ¿qué cosas son esas cosas típicas que dicen siempre, esto es lo que todos los humanos, todas las personas tendrían que hacer una vez en la vida? Pues me ha dado unos checkbox, ¿vale? Y yo te voy a decir, y tú me dices check o to do, ¿vale? Si te quieres explayar en algo, adelante, y si no, pues yo te voy haciendo preguntas. Tener un hijo. No check y no to do tampoco. Vale. Hacer un acto de bondad desinteresado. Sí, eso muchos checks. Superar un miedo. Hombre, todos los checks que quieras. Ver un eclipse total. Ver un eclipse total. Yo creo que check. Estoy dudando si es total. O sea, vamos a aceptar. Sí. Si hay un porcentaje pequeño, vamos a aceptar como que es eclipse total. Porcentaje muy grande de eclipse, sí, check. Vale. Aprender a tocar un instrumento musical. También check. Piano y guitarra. Hacer paracaidismo o puenting. Check en ambos. O sea, yo tuve una época, por explayarme en alguna, tuve una época muy loca en que, digamos, mi pareja actual cuando me conoció es como,
tienes que dejar de hacer esto porque hay que cuidarse, que vas a tener un accidente y de mayor. Y digo, es verdad. O sea, yo quiero vivir muchos años. Estoy muy a favor de la longevidad extrema Aunque y vivir. lo hayas hecho todo ya. Entonces, paracaídas, un puenting, un vuelo sin motor. No sé, me dio una época como muy de deportes súper extremos. Sí. Qué guay. Pues, ¿Asistir a un gran festival cultural o musical? Sí. Yo soy de Tenerife y cuando me vine a Madrid, claro, yo en Tenerife lo que echaba de menos era grandes festivales de música. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando me vine a Madrid, 2003, y yo creo que, vamos, en esos 5 años aborrecí los festivales. O sea, me fui a todos los festivales que te puedes imaginar, tanto nacionales como internacionales. Hay un festival a mí me gusta mucho la música de heavy metal, Uh-huh. y un festival, por ejemplo, como el Hellfest, que se organiza en Francia, fue, por ejemplo, uno de mis mejores recuerdos, que fuimos en caravana, un grupo de amigos, y fue maravilloso. O sea que sí, muchos checks ahí. qué guay. Quedan 4. ¿Voluntariado en otro país? Sí, en Polonia y en México. ¿Ver auroras boreales? Mira, esa la tengo pendiente. Vale, Tengo pendiente un bien, viaje. Por fin, alguna. Esa la tengo pendiente hace mucho tiempo. Y no solamente verla, sino que me gustaría hacer un viaje de astrofotografía. O sea, Qué guay. de hacer fotografía de las auroras boreales así profesional. Sí. Uh-huh. ¿Escribir una carta para abrir en el futuro? Pues sí. De hecho, hecho, y te digo más. Tengo una carta escrita, más cuando me certifiqué como coach, que no he abierto, Uh-huh. pero es que en un proceso hace ya bastante tiempo la escribí y la abrí. O sea, me dio tiempo de abrirla. La escribí, yo creo que era 2005 y la abrí en el 2020. Qué guay. Y justo me certifiqué como coach en el 2020 y la tengo ahí cerrada, esperando a abrir en el futuro. Y la última, que la ha escrito un poco rara, pone experimentar la gratitud, que yo imagino que será hacer mindfulness, así como básicamente. Pues O dar las fíjate. gracias a alguien. o dar simplemente las gracias. Pues fíjate, el mundo mindfulness, el mundo meditativo y más es algo también pendiente. Uh-huh. Lo he intentado, de hecho, cuando escribimos Upgrade, Mónica y yo, hablamos de mindfulness y hablamos también del poder de la meditación y tal. Esta parte es un poco más de Mónica. Yo lo intenté y yo tengo que decir que me cuesta mucho dejar la mente como muy en el momento presente y en blanco. Yo creo que, de hecho, de las pocas cosas, y siempre lo cuento, que para mí lo más parecido a una meditación es tocar el piano. Básicamente de ponerme los cascos y empezar a tocar una pieza y me meto en esa pieza y he dicho, ostras, ha pasado media hora y ya no. Entonces, que es como lo más parecido al proceso meditativo que he podido experimentar. El resto de cosas, mi cabeza está como a 4.000 revoluciones, no puedo pararla. Yo esto lo hablaba con Zetapu, que es un rapero, ¿vale? De España, que él decía siempre que para él la meditación era subir al escenario, porque era el único momento en el que él ni estaba pensando en lo que pasaba antes, ni estaba pensando en lo que iba a pasar después. Estás completamente metido en el flow momento presente, de actuar y lanzar sin pensar absolutamente, y que era lo que más le gustaba, porque era ese momento en el que no había ni preocupaciones, no había y toda la razón. Hablando de escenarios y de hacer cosas, una de las cosas que más tiempo llevas haciendo es de speaker. ¿Cómo te surge esa faceta y qué tal? ¿Algún truco? Lanzarte. El truco es lanzarte. O sea, pues yo recuerdo que fue en la época de Social Noise cuando realmente, bueno, pues lo típico, vas haciendo proyectos que tienen cierta visibilidad, ciertas campañas, ciertas cosas, llaman la atención y te empiezan a llamar de sitios, ¿no? Al principio para contar el caso, pues yo qué sé, en un tipo festival, en otras agencias. Yo recuerdo que el primer sitio donde colaboré, es una cosa que ya no existe, pero se llamaba The College of Everything, Uh-huh. que era un grupo así muy friki de mundo publicitario. Y la verdad que compartí un caso que tuvimos muy famoso de Nike en Facebook. Y yo creo que fue la primera vez que hablé en público. Y estamos hablando de a lo mejor 2000... Bueno, lo típico que haces pequeñas presentaciones y tal, pero así como hablar en un público fue como 2000,
sería 2010, 2009-2010. Y luego pues empecé a dar clases, empecé a hacer diferentes saltos. En el 2011 creo que di mi primera ponencia internacional, que fue también un reto de me tengo que preparar, no sé qué, pum, pum, en un evento en Londres. Y no he parado, le he cogido bastante el gustillo, como que siempre he tenido como mucha vocación de compartir conocimiento. Y la verdad que el tema de dar clases, el tema de dar charlas, es algo que creo que es muy nutritivo, en el sentido de que aprendes mucho, tanto preparándotelo como dando la sesión, y luego es algo que yo creo que cuanto más horas de vuelo tienes, más aprendes. Entonces, el truco yo creo que es lanzarte, intentar no tener miedo. Si sale bien, bien, si no, pues aprendes, y a partir de ahí a seguir creciendo. La gente que tiene vocación así de compartir y demás, probablemente el truco sería no tener miedo, y por otro lado, si te gusta tanto, pues llega un punto en el que te puedes formar. Te puedes formar en pues, cómo comunicar mejor, el tema de prosodia, el tema de cómo estructurar discursos, es decir, te puedes, entre comillas, como profesionalizar, ¿no? Uh-huh. Aunque siempre digo que no soy muy fan de hiperprofesionalizarte en ese ámbito, porque pierdes naturalidad. Es decir, si te fijas mucho en el método, te puede quedar impostado. Y yo creo que hay un punto donde te puedes fijar en pequeños trucos, pequeños consejos, pero tener tu propio método, ¿no? Tu propia forma de comunicar. Claro. Y sobre todo, lo que decías, has dicho no tener miedo, yo diría superar, o sea, olvidarte del miedo, aunque lo tengas, tira También. para adelante. Totalmente. Y yo tirar soy un ejemplo de ello. Coincidimos en un evento, David y yo, que yo le presentaba y le preguntaba a él, y le decía, es que tengo unos nervios cada vez que tengo una cosa así, increíble, pero aún así lo sigo haciendo porque no hay otra. Es que no se te va. En esto hay dos tipos de personas, los que tienen miedo y los que no tienen, y los que tienen seguramente no se te vayan nunca, ¿vale? Aprende a disfrutarlo. Un consejo. Exacto. La punta. Y la última y nos vamos, porque este programa se nos está yendo de las manos, pero es que esta es la parte más divertida, la que no se habla se habla de todo y se habla de nada. Pero bueno, yo tengo aquí apuntado cosas que no hemos dicho. Mira que hemos dicho muchas cosas de ti, ¿vale? Vale. Has sido blogger en GenBeta. Has sido programador informático, que lo has dicho tú. Has sido community manager. Colaborador de la revista Cinemanía. Guionista y blogger en el blog de Vodafone. Con todo lo otro que hemos ido diciendo, yo no sé, realmente, yo no sé qué te queda por hacer. Pero, ¿qué crees que estarás haciendo dentro de 5 años? Uf, madre mía. Por mucho que me Porque guste lo mismo de ahora no va a ser. Lo mismo de ahora no va a ser. Por mucho que me guste el futuro, el diseño de futuros, o sea, me cuesta. Fíjate, yo una cosa que he tenido siempre y que yo creo que la sigo teniendo es, y yo me siento muy agradecido por ello, y es que he tenido la suerte de poder dedicarme a lo que me ha gustado en ese momento. Es decir, pues yo qué sé, cuando empezaron a interesar el tema de los blogs, me empecé a meter en blogs, pero también a escribir en revistas y en otros blogs y no sé cuánto. De ahí me empecé a interesar por el tema de campañas, la comunicación, y de repente pues conozco a esta gente y monté una agencia de marketing. De ahí me interesó el producto digital y me empecé a meter en temas de producto digital, innovación, y estuve una época con startups y me interesó el mundo startup, inversión, no sé qué, no sé cuánto. De ahí, claro, innovación, procesos de innovación, y pude dar el salto a Inditex, o sea, que he tenido mucha suerte, ¿no? Luego el tema de impacto, ¿no? Impacto positivo, que es un poco donde estoy ahora, ¿no? No lo sé, no sé qué estar haciendo, pero probablemente lo que más me interesa ahora, que puede ser reflejo de lo que pueda hacer en el futuro, son temas de inteligencia artificial, sobre todo con una visión humanista y una parte ética, o sea que eso puede ser lo que me traccione a la siguiente ola de cosas por hacer. Y luego algo que también está muy, muy presente es el tema de diseño de futuros y perspectiva estratégica. Todo lo que tiene que ver con anticipación al futuro, proyección, ¿no? Pensamiento más a largo plazo. Son dos territorios que me fascinan. Y hay otro que he dejado un poco por falta de tiempo, fue como mi territorio anterior, que era el tema de las neurociencias. Me hice un máster en ciencias cognitivas, básicamente por un poco de obsesión de cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos, cómo memorizamos, cómo podemos aprender mejor, sobre todo. Y es algo que también está muy presente, pero ya en menor grado. Yo creo que me proyecto más relacionado con algo vinculado con inteligencia artificial, impacto positivo y futuro, seguramente. Ok. He mentido. Te voy a hacer una última pregunta que tenía del primer bloque.
¿vale? Ya lo siento, pero tiene que ver con publicidad y con algo que habíamos hablado en un momento dado y que creo que es bastante interesante que nos cuentes el por qué. ¿Vale? Y es porque, bueno, cuando coincidimos estuvimos hablando sobre el tema de las agencias de publicidad y demás, y a mí me dio la sensación de que no les ves mucho futuro a cómo están planteadas a día de hoy las agencias. No hay pregunta, pero ¿te quieres mojar? Bueno, o sea, yo creo que claro, yo no conozco, o sea, ya hace mucho tiempo que no estoy así como en el mundo agencia como tal, ¿no? Uh-huh. Pero por lo poco que conozco, o sea, las agencias, digamos que han evolucionado mucho en el tiempo, pero hay algo que yo en su momento, en la época de Social Noise, decía, bueno, esto va a ser el futuro, que básicamente es que las agencias se compongan de forma híbrida, no por áreas, sino por equipos, ¿no? Es decir, que trabajen de manera casi conjunta creativos, planners, tecnólogos, o sea, que sea como un conjunto, una cosa como muy híbrida, ¿no? Y creo que se sigue trabajando por silos, o sea, bastantes silos de diferentes áreas, que no sé los puentes que se trazan, no. Yo creo que el futuro va a estar en la hibridación y en los equipos híbridos, y eso creo que ocurre en todas las compañías y en el mundo de la publi también. De una forma trascender la dupla creativo-copy, que no sé si se ha trascendido ya, y de alguna forma generar otro tipo de equipos híbridos más enriquecidos y sobre todo más vertebrados por componentes digitales o tecnológicos. Yo veo, por ejemplo, cuando estudios, por ejemplo, como Espada y Santa Cruz o como Manufacture, que son dos empresas que hacen creatividad alrededor no alrededor, sino con una integración muy fuerte con tecnología, los resultados son espectaculares, porque combinan lo mejor del componente creativo con lo mejor del performance tecnológico e incluso audiovisual, ¿no? Y son equipos mixtos, son más parecidos a equipos squads de tecnología, de tipo Agile, sí, ¿no? Squads, que tienen un componente muy creativo que agencias de publicidad como tal, ¿no? Y yo creo que por ahí puede haber unos tiros de cómo va para el futuro, pero si se sigue trabajando en silos, yo creo que cualquier organización, no solamente las agencias, lo van a pasar mal para tener una ventaja competitiva y sacar cosas de valor. Ok, pues nos quedamos con este corte para Instagram. Increíble cierre ya. De cierre. Nada, muchísimas gracias por haber estado este ratito que ya se ha pasado a ratazo. Mil gracias. Yo creo que ha sido súper constructivo, a pesar de que yo te escuche muy habitualmente. Pero sí. Sí, Leonor, yo creo que tendrías que hacer esta parte hoy. Porque claro, a mí se me ve el plumero, que yo soy fan. No, yo he aprendido un montón. O sea, creo que ha sido como una clase de inteligencia artificial y de, no sé, de futuro, de todo. De conocimiento en estado puro. Así que muy guay. Yo creo que la gente que haya llegado a este punto del programa va a estar de acuerdo conmigo y esperemos que en la siguiente temporada haya una parte 2. Yo me vuelvo, yo encantado de charlar con vosotros, un placer. Genial, pues lo dicho, millones de gracias. Nos vemos el año que viene, David, y a vosotros que nos estáis escuchando o viendo en 3 semanas. Chao. Has escuchado este podcast gracias a la Madrid Content School. Con CD Copy está creado por Dey Arroyo y Leonor Muñoz. El sonido corre a cargo de Adrián Fernández. Tony Segarra es nuestro presidente honorífico y Ferran López nuestro No Bullshit Creative Director. Y esta voz que escuchas ahora mismo es la de Jurro Pizarro. Si quieres más risas y más publi, síguenos en Instagram, en X o Twitter o como quieras llamarlo, o en LinkedIn. Y suscríbete, que es gratis.